Si se despertara en 1521 en Tenochtitlan, la primera certeza sería la de encontrarse en una ciudad que ejerce poder tanto por su orden político como por su vida ritual. La capital mexica se alza sobre una isla en el lago Texcoco y funciona, ahora más que nunca, como corazón político y religioso de la Triple Alianza. En el centro de esa red de autoridad está el Huey Tlatoani Cuauhtémoc, instalado en 1520 con la tarea explícita de dirigir la defensa y la vida ritual de la ciudad. La presencia de ese gobernante no es ornamental. Sus decisiones ordenan la movilización de hombres y canoas, la coordinación de ofrendas y ceremonias, y la distribución de recursos necesarios para sostener a la población durante un tiempo de crisis. La estructura del poder en Tenochtitlan se percibe por las rutinas administrativas que continúan a pesar de la tensión. En las casas de gobierno se reciben delegaciones de Calpulli y de señoríos aliados. Se revisan listados de tributo y se consultan a tlacuilos que registran nombres y bienes en códices. Los pipiltin, la nobleza, funcionan como consejos de guerra, gestores de vasallos y custodios de los linajes, los más iguales. La mayor parte de la población aportan mano de obra, alimentos y filas para la defensa. Entre ambos polos circulan funcionarios especializados. El Cihuacóatl, quien en tiempos normales administra la justicia y el orden interno, coordina jueces y recaudadores. Los sacerdotes regulan los calendarios rituales y asesoran sobre los momentos propicios para movilizar o suspender ciertas prácticas. Los encargados de la marina lacustre mantienen canoas y redes de tránsito por las aguas que rodean la ciudad. La autoridad del Huey Tlatoani se ejerce en conjunto con instituciones heredadas de la Triple Alianza, no actúa en soledad. Las decisiones militares y religiosas se toman en asambleas donde el linaje, la experiencia de los generales y las interpretaciones sacerdotales convergen. Por ejemplo, antes de ordenar una maniobra defensiva, se consultan precedentes, se revisan los listados de guerreros disponibles y se valora el estado de las calzadas y puentes que comunican la isla con la ribera. Si la presión enemiga es alta, la sala del consejo se ocupa en calcular cuánto tiempo pueden sostenerse las reservas de maíz y cómo reorganizar la distribución desde las chinampas hasta los mercados. Esas deliberaciones son prácticas. No se trata solo de simbolismo, sino de enhebrar rutas de comida, agua y hombres para prolongar la capacidad de resistencia. El papel ritual del Huey Tlatoani es inseparable de su papel político. Las ceremonias no son actos meramente privados, sino herramientas de cohesión social y legitimación política. El calendario religioso marca fechas en las que se realizan ofrendas públicas, procesiones y oraciones que buscan mantener el ánimo colectivo y recordar el orden que sostiene la ciudad. En momentos de crisis, los sacerdotes y los señores mayores aconsejan y supervisan rituales destinados a pedir protección, buenos augurios para la guerra y la continuidad del mundo cósmico, tal como se entiende en la tradición mexica. Estas prácticas influyen en la moral de la población y en la disposición de los guerreros. Una comunidad que percibe la aprobación de los dioses es más propensa a sostener el esfuerzo colectivo. Al mismo tiempo, las oficinas del gobierno deben mantener actividades cotidianas que sostienen la vida urbana. Los tlacuilos siguen registrando tributos y propiedades. Los administradores asignan tareas a cada calpulli para asegurar reparaciones de calzadas, mantenimiento de acueductos y entrega de raciones. Las obligaciones comunitarias no desaparecen con la guerra, al contrario, se reorganizan.
Cada calpulli responde por una porción de tierra en las chinampas, y por la producción que de ellas sale. Esa producción alimenta tanto a familias como a templos y tropas. El sistema de entrega y redistribución es vertical, desde las parcelas hasta los almacenes oficiales, y exige un ejercicio constante de control y confianza entre autoridades y comunidades. Frente a la amenaza externa, las instituciones civiles y religiosas se flexionan hacia lo militar sin necesariamente perder sus rasgos. Las danzas rituales pueden preceder a las marchas. Los oficios religiosos pueden marcar la salida de flotillas de canoas, y los consejos de guerra pueden intercambiar términos con los sacerdotes para elegir días propicios. Esa interacción determina no solo las decisiones inmediatas, sino la percepción colectiva del tiempo. El tiempo del calendario ritual se superpone al tiempo de la contienda, y ambos influyen en la conducta pública. Las elecciones que hace el liderazgo, activar reservas, reforzar determinadas calzadas, priorizar la protección de ciertos barrios, son, en esencia, juicios institucionales que configuran la probabilidad de supervivencia inmediata. La administración de la ley y el orden también contribuye a la estabilidad en una situación de asedio. Jueces y autoridades locales deben resolver conflictos por los recursos escasos, sancionar el acaparamiento y mantener la cooperación entre calpulli. Si las sanciones y las normas se aplican con cierta regularidad, la ciudad soporta la tensión con mayor cohesión. Si la autoridad falla, la desintegración de rutinas puede acelerar la falta de alimentos y la pérdida de control de rutas esenciales. Es en la capacidad de las instituciones para seguir funcionando, aún con menos recursos, donde se mide gran parte de la resiliencia de Tenochtitlán. La movilidad y la logística cotidiana son responsabilidad directa de los mandos encargados del lago. Las calzadas y los puentes que unen la isla a tierra firme son arterias estratégicas. Su mantenimiento, control y defensa son prioridades administrativas. Las embarcaciones que atraviesan los canales no son solo medios de transporte, son líneas de suministro y comunicación. La organización de convoyes de canoas, la protección de rutas lacustres y la vigilancia de puntos vulnerables requieren del control central y de la colaboración de los calpulli que custodian tramos concretos. Esa colaboración es parte del contrato social que mantiene la ciudad en pie. En la esfera simbólica, el Huey Tlatoani aparece como centro de referencia moral y política. La legitimidad de su mando se nutre de genealogías, victorias pasadas y de la capacidad de conectar decisiones concretas con un sentido más amplio de orden cósmico y social. Por eso, cuando se convoca a ceremonias públicas, la plaza central se convierte en lugar de reafirmación de la autoridad. Los ritos renovados son al mismo tiempo signos de resistencia y recordatorios del tejido social que une a nobles y plebeyos. La continuidad de esas prácticas, en medio del peligro, es una pieza clave para sostener la disciplina y el ánimo colectivo. Las decisiones del liderazgo, tomadas en asamblea y con asesoramiento religioso, se enfrentan a limitaciones prácticas. La ciudad puede resistir mientras las chinampas sigan produciendo y mientras se mantenga el control de las calzadas, la pérdida de acceso a campos o el cierre de rutas por la acción enemiga dificultan rápidamente la nutrición de la población. Además, la aparición de enfermedades que circulan entre los habitantes y los combatientes altera la disponibilidad de trabajadores y guerreros, obliga a la reconfiguración de turnos y obliga a priorizar ciertos barrios o funciones. Así,
El mando debe sopesar sacrificios inmediatos contra beneficios a mediano plazo. Reforzar una muralla hoy puede proteger un barrio, pero dejar sin vigilancia un corredor de suministro puede costar provisiones mañana. Esos cálculos son el día a día del gobierno. Por último, la vida política de la ciudad se sirve de una red de lealtades localizadas. Cada calpulli, cada casa noble y cada templo mantiene una relación con el centro. La capacidad del Huey Tlatoani para movilizar esas lealtades depende tanto de su prestigio como de la efectividad con que la administración resuelve necesidades concretas. La legitimidad se gana con decisiones coherentes y con la capacidad de traducir orden ritual en medidas prácticas de sostenimiento colectivo. En ese equilibrio entre rito y logística, entre confesión y acción, se define la capacidad de la ciudad para enfrentar la crisis inmediata. Abrir los ojos en Tenochtitlán en 1501 significa encontrarse en una urbe donde el centro político y religioso concentra iniciativas y donde las instituciones en su conjunto intentan sostener la vida bajo presión. Las próximas decisiones, en manos del Huey Tlatoani y de sus asesores, girarán sobre cómo asegurar alimentos, mantener comunicaciones lacustres, sostener la moral y atender a los enfermos mientras se resiste al cerco. Esa trama de autoridad y responsabilidades conduce, sin prisa ni estruendo, hacia los asuntos prácticos de la ciudad: mercados, chinampas, rutas y tropas, que serán el siguiente lugar donde se comprobará la capacidad de Tenochtitlán para resistir. Al llegar al corazón de la ciudad, el centro político aparece como un entramado de palacios, espacios ceremoniales y oficinas administrativas, donde se coordina la vida cotidiana y se dirimen las obligaciones de la región. En lo alto, el Tlatoani preside asuntos que van desde la adjudicación de tierras hasta la organización de campañas y la recepción de tributos. No se trata de una autoridad solitaria. Alrededor del Tlatoani hay un conjunto de señores y funcionarios que forman un consejo. Estos señores representan linajes y calpuch. Su voz orienta la política, supervisa las obras públicas y administra recursos. Las decisiones se sustentan en prácticas y costumbres que regulan quién trabaja qué tierras, cómo se recolectan los tributos y qué provisiones se destinan al mantenimiento de la capital. La ciudad depende de un suministro constante de productos básicos. El maíz, cultivado principalmente en chinampas, es la base de la alimentación. El cacao funciona tanto como alimento como unidad de valor en intercambios y tributos. Además, llegan bienes de las provincias y de rutas de larga distancia que terminan concentrándose en el gran mercado de Tlatelolco. La economía urbana se sostiene sobre un sistema complejo de producción, transporte y redistribución que requiere coordinación administrativa y mano de obra organizada. La responsabilidad de mantener los canales, las calzadas y las islas de cultivo recae en grupos sociales definidos, que deben cumplir con obras públicas como parte de sus obligaciones. Cuando las estructuras físicas funcionan, la ciudad sostiene una densidad de población elevada y ritmos previsibles de comercio y consumo. A lo largo del día, canoas cargadas cruzan los canales llevando productos desde las chinampas hasta muelles próximos al mercado. La chinampa no es un huerto aislado, es una parcela dentro de una red hidráulica, mantenida por limpieza de canales, relleno de tierra y siembra coordinada según ciclos agrícolas. Cada chinampa produce maíz, verduras y plantas complementarias. Su rendimiento sustenta barrios enteros y provee excedentes que salen a Tlatelolco.
Si las calzadas están abiertas y los canales navegables, la circulación es fluida. Las canoas descargan en puntos fijados. Los vendedores organizan sus puestos y los intermediarios contabilizan tributos y ventas. Todo ese flujo está respaldado por métodos de registro, controles informales por señores y escribientes que permiten saber cuánto entra y cuánto debe redistribuirse. El mercado de Tlatelolco no es solamente un lugar de intercambio, es el nodo logístico donde convergen productores locales, comerciantes itinerantes y representantes de comunidades tributarias. Los Pochteca, como comerciantes especializados, se mueven entre regiones trayendo bienes de largo alcance y actuando, en la práctica, como agentes que facilitan el contacto entre la ciudad y territorios lejanos. En sus manos se concentran no solo mercancías, sino información sobre rutas, precios y noticias externas. En Tlatelolco se negocia maíz para el consumo diario. Se miden lotes de cacao que se emplean como pago y se entregan tributos que luego son destinados a diversas necesidades. Mantenimiento del templo, pago de servidores y apoyo a expediciones. Hay normas establecidas, ciertos días y espacios para cada tipo de comercio, autoridades encargadas de mediar disputas y procedimientos para inspeccionar pesos y medidas. Todo eso genera previsibilidad en las transacciones. Los mecanismos de redistribución están arraigados en la administración. Cuando una comunidad entrega tributo, ese flujo se documenta y se distribuye según prioridades marcadas por el centro político. Una parte queda para sostener la residencia del tlatoane y la nobleza. Otra se destina al sostenimiento de templos y ceremonias. Otra es empleada para gastos militares o para sostener obras públicas. Además, existen sistemas de ayuda local. En momentos de escasez, las autoridades pueden ordenar entregas de granos almacenados en graneros comunales. Esa capacidad de respuesta depende, sin embargo, de la integridad de la red de producción y transporte. Si las chinampas rinden o los caminos acuáticos permanecen operativos, los graneros pueden reponerse. Si no, las reservas se agotan. La organización del trabajo agrario y de las vías de acceso no es neutra. Las calzadas que conectan la isla con la tierra firme y los puentes sobre canales son arterias por donde circulan provisiones, tropas y mensajeros. Las comunidades que ocupan orillas y calzadas tienen responsabilidades concretas: arreglar un puente, dragar un canal, reforzar una orilla. Estas tareas se asignan como parte de un sistema de obligaciones que articula producción y servicio a la ciudad. Cuando la administración logra coordinar bien esas labores, la ciudad mantiene su ritmo cuando falla. Las consecuencias son directas y rápidas. Un canal obstruido retrasa la llegada de maíz. Una calzada dañada dificulta los carros y las andas que transportan cargas más pesadas. Una chinampa atacada o abandonada reduce la producción local. La tensión entre producción y seguridad está siempre presente. El mantenimiento exige mano de obra y recursos, y a menudo la necesidad de reparar se enfrenta a limitaciones de tiempo o conflictos en las regiones tributarias. Las autoridades disponen de castigos y estímulos para asegurar cumplimiento, multas, sanciones y la movilización de fuerza de trabajo organizadas por los señores locales. Pero cuando surgen episodios de violencia o competencia por tierras, las chinampas pueden quedar desatendidas y los canales bloqueados con sedimentos o escombros. En esas situaciones, las escaseces no son inmediatas, pero sí progresivas. Primero, incrementan los precios de los excedentes.
Luego, se reduce la variedad de lo que se oferta en Milocentro como Tlatelolco y finalmente se ponen en riesgo raciones destinadas a templos y funcionarios. La logística del mercado es sensible a la seguridad de las rutas. Si las calzadas son cortadas, los caravans de carga tienen que reorganizar sus trayectos cargando más sobre canoas o buscando rutas más largas. Los Pochteca, con sus redes, intentan mitigar esos efectos introduciendo mercancía por caminos alternativos, pero su capacidad es limitada cuando la perturbación afecta a la producción misma. El cacao, al tiempo que sirve para intercambios, puede escasear si las regiones productoras sufren saqueos o si los tributos que lo traen son reducidos por resistencia. La consecuencia política es clara. La autoridad que organiza la redistribución ve disminuida su capacidad de otorgar obsequios a aliados, de sostener ceremonias y de pagar auxiliares militares, lo que puede erosionar legitimidad y provocar exigencias de respuestas rápidas. Ante esa presión, la administración despliega varios recursos. Se ordenan trabajos de emergencia para limpiar canales y reparar calzadas. Se envían comisiones que supervisan chinampas y que obligan a reanudar cultivos. Se promueve la redistribución temporal de granos desde depósitos centrales. Además, la movilización militar puede proteger rutas o recuperar terrenos productivos. Estas medidas piden coordinación. Oficiales que registran necesidades, delegados que organizan trabajo y tributarios que aportan mano de obra. Cuando logran restablecer la circulación y la producción, la estabilidad vuelve gradualmente. Cuando no, se producen tensiones sociales que el Consejo del Tlatoani debe atender. La vida política también se organiza en torno a la capacidad de garantizar el suministro. El Tlatoani y sus consejeros saben que la legitimidad no depende solo de ceremonias públicas, sino de que las mesas de la ciudad sigan llenas. Por eso, la política cotidiana está ligada al cuidado de infraestructuras y a la supervisión del mercado. Los funcionarios encargados de la economía urbana llevan registros, escuchan quejas y verifican el cumplimiento de normas. Los Pochteca son interlocutores necesarios porque su información permite prever cambios en la oferta. Los Calpuli son tanto productores como responsables de obras colectivas. Esa red de responsabilidades crea un tejido de interdependencias que, en condiciones normales, sostiene la densidad urbana. Sin embargo, cuando las amenazas se concentran, un bloqueo prolongado de canales, el cierre de una calzada principal o la pérdida de amplias superficies de chinampa, la ciudad se ve obligada a transformar prioridades, reducir entregas festivas, racionar ciertos bienes y centrar esfuerzos en la reparación de infraestructuras esenciales. Los mercados, por su parte, se vuelven más tensos, las filas para conseguir maíz se alargan y el cacao, al escasear, adquiere mayor valor funcional. Esos efectos crean fricciones que requieren decisiones políticas. Imponer controles, abrir graneros o autorizar campañas para asegurar nuevas tierras productivas. Las decisiones muestran las líneas de fuerza entre los distintos actores. Los señores que piden apoyo militar, los Calpuli que reclaman reconocimiento por su trabajo y los Pochteca que advierten sobre la necesidad de estabilizar rutas. En ese contexto, la autoridad política se revela tanto en la capacidad de coordinar obras y movilizar recursos, como en la habilidad para negociar acuerdos que preserven la producción, la seguridad de las chinampas y la navegabilidad de los canales. No son solo asuntos técnicos, son condiciones políticas que sostienen el orden urbano. Por eso,
La atención diaria en palacios y oficinas incluye el seguimiento de informes agrarios, inspecciones de las vías y la vigilancia del mercado de Tlatelolco. Cuando todo funciona en conjunto, la ciudad mantiene su ritmo y su capacidad de atraer bienes y ritmos de fuera. Cuando alguna pieza falla, la respuesta administrativa y la cooperación de las comunidades son la única garantía de recuperación. Más adelante, corresponde observar cómo esos mismos mecanismos se ponen a prueba ante conflictos abiertos, campañas militares y cambios en las relaciones con regiones tributarias, y cómo las decisiones del centro político moldean la vida cotidiana de quienes trabajan la tierra y comercian en Tlatelolco. Se camina hacia el corazón político de Tenochtitlán, como quien entra en un tablero donde cada pieza tiene nombre y oficio. Allí se sitúan los palacios de los señores, las salas donde los consejeros discuten y los patios donde los capitanes de guerra se reúnen con los representantes de los calpule. El centro no es solo un conjunto de edificios, es la red de responsabilidades que mantiene la ciudad en marcha. Los tlatoque y los pipiltin guían la diplomacia y la guerra. Los calpixque se encargan de la recaudación y del almacenaje de alimentos. Los guerreros veteranos organizan las patrullas. Las mujeres de las casas nobles preservan redes de intercambio, los tequitlacas, y los artesanos mantienen herramientas y embarcaciones. Cada función, en circunstancias ordinarias, tiene su rutina. En 1521, esas rutinas se tensionan hasta el límite. La dirección política y militar se concentra en un círculo reducido de autoridades. Cuauhtémoc, como Tlatoani, ejerce la jefatura visible de la resistencia, convocando consejos y señalando objetivos. A su lado, los jefes de linaje, los capitanes de barrios y los sacerdotes ocupan papeles complementarios. Unos dictan estrategias de combate, otros coordinan la logística y algunos intentan sostener la legitimidad de decisiones difíciles mediante rituales. La ciudad opera por delegación constante. Cuando la peste diezmó familias, muchos calpixque y capitanes fueron reemplazados o no pudieron cumplir, y la carga administrativa recayó en quienes quedaban, con mayor estrés y menor experiencia. La amenaza que se enfrenta no es solo una fuerza extranjera con armas extrañas, es una combinación de instrumentos, tácticas y aliados que alteran las condiciones conocidas. Por mar y por agua, la presencia de brigantines construidas recientemente en puntos fuera de la ciudad cambia la geografía de la batalla. Esas pequeñas naves, diseñadas para moverse en el lago, permiten proyectar poder sobre el agua que antes servía para el movimiento seguro de canoas y para la provisión de chinampas. Con las brigantines, la caballería y los arcabuces, las rutas de abastecimiento por canales quedan expuestas. Los hombres encargados de cargar y reparar embarcaciones deben ahora vigilar con más recelo los que se ocupan de las chinampas, ven llegar menos barcas cargadas de produce. En tierra, la caballería española explota las calzadas que conectan la isla con la orilla. Esas vías elevadas, tan útiles para el comercio, se convierten en pasillos estrechos, donde las filas de guerreros mexica pueden verse obligadas a cruzarse y perder cohesión. Se organiza la defensa taponando accesos, hundiendo parte de calzadas cuando es preciso, o levantando empalizadas y obstáculos para frenar a los caballos. Aún así, la presencia de jinetes con espuelas y armas de asta obliga a replantear formaciones y a reducir marchas a pie que antes se hacían en orden cerrado. La caballería no solo hiere físicamente, obliga a cambiar la manera de moverse y de pensar la defensa. Las ballestas y los arcabuces
introducen un elemento nuevo de alcance y terror. Cuando se escuchan disparos desde una posición segura para los atacantes, la intención no es solo herir, es romper la seguridad que da el combate cercano. Los arcabuces, ruidosos y mortíferos a corta distancia, y las ballestas, que atraviesan materiales difíciles, actúan sobre la moral. Los guerreros mexica, entrenados en enfrentamientos con otras naciones del altiplano, deben adaptarse a impactos que no responden a las leyes conocidas del combate local. Por tanto, los capitanes reorganizan patrullas, aumentan la dispersión de fuerzas en ciertas batallas y privilegian emboscadas y ataques rápidos sobre encuentros frontales prolongados. A lo anterior se suma el factor decisivo de los aliados indígenas de Hernán Cortés. Tlaxcaltecas y otras naciones que han acudido junto a los españoles aportan conocimiento del terreno, números y motivos políticos propios. Sus capitanes actúan con autonomía relativa y sus estrategias no siempre coinciden con las de los españoles. Para la dirección de Tenochtitlán, esto significa verse obligada a combatir no solo a un invasor extranjero, sino a rivales que conocen el lenguaje del altiplano, las rutas comerciales y las rivalidades internas. La presencia de estos aliados divide también la política regional. Algunos señores ven en la desintegración de la Triple Alianza una posibilidad para recuperar territorios o revanchas antiguas, lo que complica cualquier intento de negociación centralizada. La enfermedad instalada desde Mintoch después de 1519 complica la escena más allá de la pura táctica. La viruela y otras afecciones contagiosas han vaciado barrios enteros. Casas que antes alimentaban a familias de varios miembros ahora tienen menos brazos para trabajar las chinampas o para guiar canoas. Cuando menos calpixque se pueden dedicar al reparto y menos reclusos o sirvientes se ocupan de las tareas de almacén, las despensas comunitarias empiezan a fallar. La escasez agrava la tensión política. Los comisarios deben decidir qué barrios reciben prioridad y cómo se reparten las reservas entre soldados y civiles. Las decisiones son siempre económicas y simbólicas. A la vez, otorgar más víveres a un grupo supone mostrar preferencia y eso erosiona la cohesión social en un momento crítico. Las decisiones de liderazgo reflejan ese equilibrio de factores. El Consejo se reúne para discutir si mantener posiciones, quemar puentes, negociar prisioneros o intentar romper cerco mediante salidas nocturnas. La duración del asedio, la pérdida de mano de obra por enfermedad y la imposibilidad de reponer armas y embarcaciones empujan a los líderes a hacer calculaciones duras. Cada orden puede salvar vidas a corto plazo o hipotecar la resistencia a largo plazo. Los sacerdotes, aunque menos visibles en las decisiones estrictamente militares, ejercen un papel fundamental al sostener ritos que pretenden asegurar el favor de los dioses, mantener el orden ceremonial y dar consuelo a las familias. El mantenimiento de la legitimidad del Tlatoani depende en parte de esas prácticas, ahora más necesarias que nunca. En la práctica cotidiana, la vida de la ciudad se organiza en ciclos de vigilancia, trabajo y ración. Por la mañana se coordinan las patrullas de la orilla y las filas que vigilan las calzadas. Barcos ligeros hacen recorridos para intentar recoger lo que queda de las cosechas o llevar mensajes entre sectores aislados. Las brigantines controlan secciones del lago y bloquean puntos de paso, por lo que los encargados de provisiones buscan rutas alternativas o esperan la noche para desplazarse. En los patios de los palacios, los artesanos reparan remos,
fortifican puertas y rehacen flechas y lanzas con la rapidez posible. Al caer la tarde, cuando el riesgo de patrullas aumentadas obliga a retirarse, se realiza la repartición de raciones y se leen las órdenes del día. El espacio público cambia de uso. Mercados que eran centros de trueque quedan dispersos, porque la gente evita grandes aglomeraciones por miedo a la enfermedad y por la falta de productos. Los almacenes públicos, graneros y depósitos de semillas cobran una centralidad inesperada. Su custodia es un asunto tanto militar como político. Los comisarios que administran esos depósitos se convierten en figuras clave, y su nombramiento puede provocar disputas internas cuando las provisiones escasean. Esas disputas son tan peligrosas como una escaramuza externa. Erosionan la confianza y obligan a equilibrar medidas de control y transparencia para evitar saqueos internos. La comunicación con territorios aliados o sometidos se vuelve más frágil. Mensajeros que antes cubrían largas distancias ahora corren riesgo de encontrarse con partidas hostiles, aliados contrarios o con patrullas españolas. Este aislamiento político reduce las opciones estratégicas. Sin mensajes fiables, sin refuerzos ni negociación segura, el centro político de Tenochtitlán debe actuar con información parcial y con tiempos cortos para responder. Todo lo anterior se traduce en una política de supervivencia adaptativa. La dirección prioriza preservar recursos clave, semillas, herramientas de riego, embarcaciones, y mantener líneas mínimas de defensa en los puntos donde la caballería podría cortar el acceso a la isla. Se fomentan salidas rápidas para atacar depósitos enemigos o recuperar barcas, mientras se evita confrontar a la caballería en calzadas abiertas. Se emplean tácticas de desgaste, hostigamiento desde canales, sabotaje de vías, ataques nocturnos y uso de terreno para neutralizar ventajas tecnológicas. La ciudad entera opera como una máquina de ajustar prioridades. Si se cae un espacio, se entrega por razones prácticas y políticas. Si se gana uno, se ocupa con la expectativa de mantenerlo. Aún así, la suma de factores avanza en una dirección que la política no controla por completo. La conjunción de brigantines en el lago, armas de fuego y ballestas en tierra, el apoyo numérico y estratégico de los aliados de Cortés y la devastación productiva causada por la enfermedad desgastan la capacidad de resistencia progresivamente. Las decisiones del liderazgo se vuelven más defensivas, se intensifican las reuniones nocturnas y se reduce la iniciativa ofensiva. Las órdenes se vuelven concisas y focalizadas en lo esencial. Conservar lo que queda, asegurar las rutas de agua que aún funcionan y proteger a los sectores más vulnerables. La ciudad, desde su centro político, responde como sabe, organizando, delegando y manteniendo el ritual que sostiene la legitimidad. Pero la suma de disparos, cascos de caballo sobre la piedra, vigías en las calzadas y la pérdida de mano de obra hace que la política no sea suficiente para detener el cambio que se ha puesto en marcha. De aquí en adelante, las conversaciones en los patios de los palacios y los guardias en las orillas marcarán el paso de las horas. Lo que sigue es la historia de cómo una ciudad que organiza su vida por redes y obligaciones intentará, bajo un líder que debe decidir entre la esperanza y la prudencia, sostener una resistencia frente a medios y alianzas que no conocía antes. En la próxima parte se verá cómo esas decisiones concretas se traducen en acciones que definirán el destino inmediato de Tenochtitlán. Al avanzar por las calzadas que aún conectan las islas, la ciudad muestra un orden que trata de sostenerse frente a la presión.
Los consejos de guerra se reúnen con la frecuencia del día y la noche, no como una única asamblea, sino como una red de encuentros. Capitanes de guerra, guerreros veteranos y representantes de los Calpulli se alternan en la vigilancia de cada acceso, en la organización de patrullas y en la decisión de dónde concentrar fuerzas. Estos consejos de guerra actúan con procedimientos reconocibles. Se examinan trazos de mapa, se repasan avisos llegados por mensajeros, se asignan hombres para escoltar canoas y se establecen turnos para reforzar puntos débiles de las calzadas. La logística tiene prioridad creciente sobre las celebraciones. Las órdenes buscan mantener, con disciplina, la continuidad del abastecimiento y la defensa. Los sacerdotes de los templos no se limitan a los rezos. Allí donde el tiempo anterior a la crisis permitía ritos largos y festivos, ahora las funciones religiosas se articulan con tareas prácticas: custodiar reservas rituales de alimento, supervisar la distribución de ofrendas que pueden convertirse en ración y coordinar comisiones que llevan a cabo pequeñas obras para preservar la integridad de los espacios sagrados y de sus almacenes. Se recurre a los calendarios tradicionales para decidir días de quietud y de trabajo, y se emplean los mismos mecanismos usados en épocas de hambruna para priorizar a los ancianos, a los heridos y a quienes ocupan cargos esenciales en la defensa. El sacerdocio, en este sentido, opera como una institución que mezcla legitimidad simbólica y autoridad administrativa. Los jefes de Calpulli son la columna vertebral de la gestión cotidiana. Cada Calpulli dispone de líderes que conocen familia por familia. Parcela por parcela, son quienes coordinan la entrega de raciones desde los almacenes comunales hasta las casas. Ante el corte de suministros, se instalan turnos de reparto. Se registran las existencias en listas sencillas y se aplican medidas para evitar el acaparamiento. Estas medidas no son arbitrarias. Se basan en precedentes, en costumbres que prescriben por cuánto tiempo debe alcanzar el maíz almacenado, en fórmulas tradicionales que calculan la porción mínima necesaria para mantener a un trabajador en condiciones de actividad. Los jefes de Calpulli deben además reorganizar la mano de obra. Hombres y mujeres que antes trabajaban en chinampas o en talleres se reasignan a tareas de reparación, a la vigilancia y a la recolección de lo que aún pueda salvarse en pequeñas parcelas dispersas. Las chinampas, hasta hace poco fuente confiable de alimento, son un objetivo frecuente de los ataques y de la contención. La pérdida parcial o intermitente de estas parcelas tiene un efecto en cadena. Disminuye la oferta de alimentos, obliga a los jefes de Calpulli a racionar con mayor severidad y obliga a los consejos de guerra a dedicar guardias a la escolta de los botes que trasladan grano. En la práctica, eso significa que hombres que antes combatían en primera línea pasan a escoltar lanchas y a vigilar canales. La presión en el frente militar se comparte con la presión logística. En ocasiones se intenta recuperar chinampas dañadas con embarcaciones y con pequeños contingentes, pero cada salida expone a las tripulaciones a la vigilancia y control de los puntos de acceso, que ahora están en manos contrarias. Y con frecuencia las expediciones retornan con menos producto del esperado. Las calzadas son arterias que se reparan sin pausa. Donde la piedra o la madera han cedido, se colocan pilas de arenas, troncos y en algunos casos estructuras provisionales para que circulen canoas y carros ligeros. Los trabajos de reparación se reparten como obligación comunal. Quienes no están en la primera línea de defensa
son requeridos para aportar mano de obra y materiales. Hay una lógica de prioridad. Las calzadas más cercanas a los almacenes comunales y a los templos reciben atención inmediata, las que conectan barrios menos poblados esperan su turno. La coordinación para esas reparaciones recae en jefes de Calpulli y en capitanes de obras designados por los consejos de guerra, con listas de materiales y mano de obra que se actualizan día a día. Los canales, además, necesitan limpieza constante para evitar que sedimentos, restos de cosechas abandonadas o escombros causen estancamiento. Equipos de trabajo, organizados por Calpulli, emplean herramientas sencillas, azadones, palancas y canoas para arrastrar troncos. Mantener los canales permeables es una tarea tan estratégica como proteger una muralla. La ciudad depende de la navegación para la entrega de alimentos, y la pérdida de esa movilidad compromete la supervivencia. Los sacerdotes cuidan también que no se infrinjan normas rituales que podrían, en otras circunstancias, impedir la intervención en determinados lugares. Se busca compatibilizar la urgencia material con las prácticas que confieren legitimidad a las acciones. La contención de la ciudad por parte de quienes controlan los puntos de acceso altera las rutinas de comercio y transporte. En algunos accesos se establecen retenes que inspeccionan cargas y pasajeros, y en otros se mantienen embarcaciones que impiden el paso de lanchas. La fragmentación de las vías obliga a diseñar rutas alternativas, a utilizar canales secundarios y a organizar convoyes. Esas maniobras alargan los tiempos de traslado y aumentan el desgaste de las mercancías. La pérdida de rapidez en la distribución obliga a racionamientos más estrictos y a la priorización de destinos. Hospitales rudimentarios, cuerpos defensivos y almacenes de uso institucional ocupan los primeros lugares. Las tensiones internas se hacen sentir. Cuando las raciones menguan, los jefes de Calpulli deben aplicar normas que no siempre son populares. Se registran disputas por la asignación de grano, impugnaciones sobre las listas y reclamos por favores concedidos a ciertos grupos. Los consejos de guerra intervienen para resolver controversias con procedimientos formales que buscan preservar la cohesión, audiencias rápidas, juramentos rituales y sanciones que van desde multas comunitarias hasta trabajos forzados para reparar daños. La autoridad se apoya en costumbres reconocidas y en la legitimidad del tlatoani y de los principales capitanes. Sin embargo, la fricción persiste y la necesidad de mantener la disciplina se convierte en una tarea continua. La redistribución de recursos también modifica las rutinas cotidianas. Familias que antes producían excedentes ahora dependen de raciones comunales. Las mujeres, que en tiempos de paz administraban mercados y talleres, asumen funciones adicionales relacionadas con la preservación de reservas, la selección de semillas, la confección de recipientes que permitan almacenar mejor y la supervisión de turnos para la preparación de alimentos en menor cantidad, pero con mayor economía. Los artesanos adaptan su producción. Algunos fabrican herramientas de pesca, otros reparan piezas de calzadas o confeccionan embarcaciones ligeras. Ese reajuste del trabajo refleja la priorización de lo que la ciudad necesita para resistir. A nivel institucional, la presión modifica los equilibrios. El papel del sacerdote, del jefe de Calpulli y del capitán de guerra se superpone con mayor frecuencia. Las decisiones que antes se delegaban se concentran en reuniones donde cada participante sostiene la urgencia de su área. A veces aparecen figuras emergentes,
administradores eficaces que ganan influencia por su habilidad para mantener flujos de alimentos, capitanes cuya intensidad en la organización de patrullas asegura sus barrios, o sacerdotes cuya autoridad se reafirma por combinar ritual y gestión. Estos cambios no borran las instituciones tradicionales, pero las someten a pruebas que definen la capacidad de la ciudad para sostener el orden. La defensa física y la protección de recursos van parejas. Se instalan bloqueos parciales en puntos concretos. Se colocan defensas sencillas a la altura de las entradas principales y se organizan contingentes para repeler incursiones en chinampas y canales. La necesidad de proteger el campo cercano obliga a destinar hombres a tareas de vigilancia a largo plazo, lo que reduce las fuerzas disponibles para las acciones más agresivas. Así, la estrategia se inclina hacia la conservación y la protección de lo que queda en lugar de intentar reconquistar todo de una sola vez. Por último, la comunicación entre barrios se convierte en un valioso recurso político. Mensajeros recorren las calzadas y los canales llevando partes del consejo, solicitudes de ayuda y órdenes de redistribución. La efectividad de esa red de comunicación está directamente ligada a la capacidad de mantener calzadas y canales en condiciones mínimas. Cuando esos ejes se deterioran por el control adversario o por ataques sobre la actividad agraria, la ciudad se fragmenta en islas de decisión y de necesidad, y la autoridad central debe operar con información incompleta. La administración cotidiana de la ciudad, en estas circunstancias, es una sucesión de decisiones prácticas. ¿Quién reparte? ¿Quién repara? ¿Quién vigila? ¿Quién recibe primero? Cada institución, consejos de guerra, sacerdotes de los templos y jefes de Calpulli, asume funciones que antes se solapaban menos, y esa redundancia ayuda a sostener la ciudad por periodos limitados. Sin embargo, la capacidad de mantenerse en pie depende de factores externos, del control que otros ejercen sobre las calzadas y del estado de las chinampas. Ante la presión constante sobre los puntos de acceso y las parcelas productivas, las instituciones luchan por preservar la cadena de suministro y por mantener el orden social, sus rutinas administrativas, su reparto de responsabilidades y su flexibilidad para reasignar manos y recursos determinan cuánto tiempo podrá mantenerse esa resistencia. Mientras tanto, la ciudad continúa movilizando a la población en tareas concretas, buscando estirar al máximo las reservas y reparando día tras día las vías que permiten la esperanza de recibir lo que todavía falta. Al abrir los ojos en la capital, la primera impresión no es una postal de poder intacto, sino una ciudad que se deshace en sus funciones. La Plaza Mayor, el corazón político donde los príncipes y dirigentes se reunían, ya no respira con la normalidad de las asambleas y los discursos. En su lugar, hay movimientos tensos de hombres armados, órdenes dadas en voz baja y la presencia creciente de extranjeros que han impuesto otra lógica. La estructura del linaje gobernante que antes articulaba el imperio mexica a través de una red de calpullis, señoríos y tributos, se encuentra fracturada. Desde el 13 de agosto de 1521, la realidad es otra. Tenochtitlán ha caído, Cuauhtémoc ha sido apresado y la autoridad española comienza a sustituir las viejas instituciones. La administración que sostenía el dominio mexica dependía de roles y rutinas que ahora ya no funcionan como antes. Doncellas del templo y sacerdotes que custodiaban calendarios y ofrendas intentan mantener liturgias, pero las ceremonias mayores han perdido su respaldo político. Ya no puede garantizarse la llegada regular de tributos
ni la protección de las rutas. Los nobles, que hasta entonces administraban impuestos, tierras y relaciones con señoríos tributarios, ven cómo sus atribuciones se desvanecen al ser suplantadas por comandancias extranjeras y por caciques aliados que negocian una nueva suerte con los vencedores, los guerreros, cuya fuerza mantenía la hegemonía a través de expediciones y castigos, se enfrentan a la captura, la dispersión o la negociación. La figura del tlatoani, símbolo último de la soberanía, ya no ejerce el mando. En la hora inmediata tras la caída, la ciudad no funciona como Estado. Las chequeras de tributos, los listados de pueblos sujetos, las plazas fiscales, las entregas de bienes, están en peligro de perderse, destruidas o requisadas. La contabilidad, ritual y administrativa que se llevaba en códices y memorias orales, queda interrumpida porque muchos escribanos y funcionarios han sido desplazados o hechos prisioneros. Con la captura de Cuauhtémoc, el punto de articulación de la resistencia militar y religiosa se corta. La resistencia organizada ya no tiene un centro visible desde el cual coordinar acciones. Es por eso que, en los días posteriores, la toma de decisiones se traslada a otros actores, militares españoles, aliados indígenas que colaboraron con Cortés y los capitanes menores que claman autoridad sobre las plazas, los caminos y los mercados. El cambio de autoridad no es instantáneo en su aspecto práctico. Se manifiesta primero en gestos de ocupación y en la sustitución de signos. Los gobernantes españoles imponen símbolos de su propia legitimidad. La cruz, los sermones de los frailes que comienzan a celebrar misa en edificios tomados, y la presencia de hombres con armaduras que reorganizan espacios públicos. Pero la lógica administrativa se impone también en procedimientos. Se registran a los sujetos sometidos. Se distribuyen encomiendas de mano de obra y tierras entre los vencedores. Y se buscan interlocutores entre las élites locales dispuestas a cooperar. Esos nuevos interlocutores suelen ser caciques o líderes de pueblos cercanos que, habiendo sufrido antiguas tensiones con Tenochtitlán o buscando ventaja, aceptan mediar entre las gentes y los conquistadores. De este modo, la talla del poder se desplaza de la capital imperial hacia una red de autoridades híbridas, en parte indígenas y en parte españolas, que reconfiguran la gobernanza local. La vida cotidiana, que antes se articulaba en torno a mercados autorizados, plazas ceremoniales y canales que conectaban barrios, se reorganiza bajo la presión de la nueva autoridad. Los mercados pueden seguir funcionando, pero ahora se someten a órdenes de control, a presencia militar y a tasas impuestas por los vencedores. Las familias que manejaban el comercio de alimentos, textiles y artesanías se enfrentan a la incertidumbre de la requisición o la imposición de nuevos intermediarios. Las instituciones que garantizaban el abastecimiento y la redistribución, algunas de carácter ritual, otras administrativas, pierden efectividad porque sus líderes han sido desposeídos o han huido. En lo inmediato, las decisiones más visibles son las referidas a la seguridad y al orden, el desarme de tropas ciudadanas, la vigilancia sobre plazas y calzadas y la ocupación de edificios estratégicos. Los españoles buscan consolidar su presencia material, establecen puestos de vigilancia, asignan casas y patios para alojar contingentes y utilizan a aliados locales para patrullar rutas. Con el tiempo, esos puestos se convertirán en centros de administración y justicia bajo la nueva lógica de dominación. Pero en los días que siguen a la caída son sobre todo puntos de control que permiten a los conquistadores
imponer su voluntad. La captura de Cuauhtémoc, lejos de ser un simple hecho militar, es un cambio de legitimidad. En el mundo mexica, el tlatoani no solo imponía órdenes, sino que era el vínculo vivo entre lo político y lo sagrado. Su nombramiento y sus acciones legitimaban campañas, tributos y ceremonias. Su detención transmite un mensaje claro a las poblaciones sometidas. La cadena de autoridad que sostenía el imperio ha sido quebrada y puede ser reemplazada. Los consejeros, parientes y capitanes que dependían de esa figura se ven obligados a replantearse su posición. Algunos optan por la resistencia, otros por la sumisión negociada. Esa decisión determina que la reconstrucción del poder ya no sea exclusivamente interna, sino una composición entre vencedores, aliados indígenas y nuevos agentes coloniales. Los frailes que llegan con los conquistadores no solo traen religión, participan desde temprano en el nuevo orden político. Como intermediarios culturales, su papel es el de transformar prácticas y reclasificar sujetos. Bautizan, registran nombres y apellidos, enseñan rituales cristianos y ayudan a crear un nuevo catálogo jurídico para la población. La conversión religiosa se convierte en un instrumento de gobernanza. Los bautismos y la catequesis permiten a los vencedores inscribir a las gentes en nuevas jurisdicciones y reclamar autoridad sobre sus almas y sus bienes. Es una forma de gobernar que no excluye la coacción militar, pero que añade una dimensión simbólica crucial para la consolidación del dominio. Si se mira más allá de la capital, las consecuencias políticas son rápidas. Las ciudades y señoríos que formaban parte del imperio miran con atención al nuevo poder. Algunos se apresuran a enviar embajadas para negociar privilegios y exenciones. Otros, más reacios, suponen la continuación de conflictos por controlar territorios y recursos. La estructura tributaria del imperio quedará alterada, porque el surco por donde fluían bienes hacia Tenochtitlán se ha roto, y porque las nuevas autoridades reorganizan las rutas de recolección y entrega. La administración colonial, que se instala lentamente, dependerá de la colaboración de caciques locales, de la implantación de regimientos militares y de la creación de instituciones jurídicas traídas desde lo ibérico. En las semanas y meses posteriores a la captura, la ciudad misma padecerá cambios materiales que reflejan la nueva administración. Edificios que antes eran palacios o templos pueden ser transformados en depósitos, cuarteles o iglesias. Los nombres de calles, plazas y barrios irán cambiando conforme la memoria política se reescribe. Para quienes despiertan en esos días, la sensación es la de entrar en un proceso de reorganización impuesto desde fuera, donde las normas antiguas se aplican con menos fuerza y donde se ensayan nuevas formas de autoridad. Responder a la pregunta del título requiere sintetizar ese momento decisivo. Despertar en 1521, Tenochtitlán significa encontrarse en una capital sitiada y quebrada, cuyo sistema político acaba de colapsar con la captura de su tlatoani, y ver cómo, de inmediato, se instala una nueva autoridad. Esa nueva autoridad no es únicamente militar, es una combinación de presencia española, legitimación religiosa y colaboración de aliados indígenas. En pocas semanas, las rutinas administrativas, los roles nobles y las costumbres públicas que antes sostenían al imperio empezarán a ser reemplazadas por procedimientos, oficios y símbolos que responden a la lógica de los conquistadores. El resultado es la desaparición, no instantánea, pero inexorable, del orden político mexica tal como se conocía,
sustituido por una estructura colonial en formación que reconfigurará la vida de la ciudad y de sus alrededores. Al cerrar los ojos al final de ese día, la sensación no es sólo de pérdida, es la certeza de que la capital ya no volverá a ser la misma y que la historia que comienza a escribirse ahí tendrá efectos duraderos en las tierras y las gentes de la región.